Limpieza del pecado y victoria sobre las debilidades es el tercer factor que estudiaremos juntos aquí en nuestro canal Ansias del Cielo. Por eso te invito a que te quedes aquí conmigo, porque esta será nuestra tercer factor en la preparación para la crisis final. Quédate para que disfrutemos de este lindo y maravilloso estudio. Representa mucha alegría una vez más por tercera ocasión presentarme delante de ustedes al saber que me he presentado delante de Dios, al pedirle que me dirija para presentar estos temas ante ustedes, hermanos, en esa gran incógnita que a veces invade nuestra mente, invade nuestro corazón, y es justamente cómo prepararme para la crisis final, cómo prepararme cabalmente para la crisis final, cómo prepararme para encontrarme con ese gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya hemos dicho que es importante estudiar la Biblia como nunca antes, hemos dicho que hay que orar como nunca antes, y pareciera que estas son disciplinas que ya las sabemos de antaño y que es la repetición de la repetidera, pero reiteramos, hermano y hermana, querido amigo, a menos que estas profundas verdades hagan parte de ti, hagan parte de tu experiencia diaria y que tú las ejecutes, las practiques, de nada ha servido. Entonces necesitamos ahora tomar la Biblia para orar, para leerla. Necesitamos ahora orar, clamar con todo el fervor, pero en tercera instancia necesitamos, hermanos, confesar nuestros pecados y alcanzar la victoria sobre las debilidades. Eso lo necesitamos hacer de manera urgente, porque esa es la tercera razón o el tercer factor a la hora de prepararnos como debe ser para el tiempo final, para el retorno de nuestro Salvador. ¿Qué decir de la limpieza del pecado y la victoria sobre las debilidades? Mira, la palabra de Dios declara y dice: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo podemos. Es posible que tú estés enfrentando debilidades en tu ser, que no hayas logrado superar. El apóstol Pablo dice: porque aquello que quiero hacer no lo hago, y lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que más hago. Es la debilidad que todos tenemos, el pecado que abunda en nosotros. Y pues poco a poco, con la ayuda y la bendición de Dios, vamos a alcanzar nosotros la victoria sobre nuestras debilidades, sobre los pecados. Dice San Juan, primera de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En cuanto a los pecados, dice el profeta Isaías: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es el Señor, Dios Todopoderoso, que nos invita a estar a cuenta. Es el Señor el que nos invita a arreglar las cosas, a hacer las paces con Él. Es el Señor el que quiere que nuestra vida esté en paz, en tranquilidad, porque Él quiere salvarnos. Pero el ser humano con frecuencia se aleja, el ser humano con frecuencia se esconde, el ser humano con frecuencia comete pecados, no los confiesa, no pide perdón, no se aparta de ellos, y esos pecados se van acumulando y para el final de los días pasarán su factura y nosotros quedaremos desaprobados para ir al reino de los cielos, para morar con Él por la eternidad. Por lo tanto, es importante, una vez más, considero este tema y te voy a dar unas declaraciones aquí que realmente son impresionantes. Pero no sin antes, aquí están nuestros hermanos que ya han llegado, que han venido. Qué bueno, porque se están conectando y ya están ustedes dejando su saludito por acá, haciendo su comentario. Gracias, hermanos, por hacer sus comentarios. Y vamos a orar para no tomar más tiempo y entregarles este mensaje tan poderoso de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Cariñoso Padre, que habitas en el cielo, nos sentimos en esta hora satisfechos, contentos. Nos has permitido el descanso de la noche, un lindo día,
disfrutar de este momento, de tus bendiciones. Y queremos, Señor, como siempre lo hacemos, rogarte que estés con nosotros para que este momento realmente sea un momento precioso en tu presencia, que nos llenes de sabiduría, que podamos entender tu palabra y no solamente entenderla, sino ponerla por obra. Gracias por nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, que se conectan, que comparten también y que disfrutan de este contenido. Concédenos sabiduría al presentarlo, discernimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Limpieza del pecado, pero también lograr la victoria sobre nuestras debilidades. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, prepararnos en esa dirección. Miren que voy a compartir con ustedes. Les he estado hablando de la experiencia de Esaú, de Jacob y Esaú. Y pues es un ejemplo para nosotros realmente la experiencia de Jacob y Esaú. Y quiero que ustedes vean el comentario que se hace con relación a eso y cómo esto afecta nuestra vida futura también. Dice, si Jacob no se hubiese arrepentido antes por sus pecados consistentes en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, dice, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Hay una condicionalidad aquí y justamente es que si Jacob no se hubiese arrepentido antes de su pecado. ¿Cuál pecado? El hecho de tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño. Él se arrepintió antes. Dios dice que si no hubiese hecho eso, Dios no habría podido oír su oración. De lo mismo que va a pasar contigo y conmigo en la recta final de la historia de este mundo. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no nos hemos apartado de Él, Dios tampoco oirá nuestra oración, ni conservarle bondadosamente la vida. Y mire cómo se compara acá. Dice, así será en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecerán ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados, pero el pensamiento no termina allí. Mira que el pensamiento continúa diciéndonos aquí, dice ella, la desesperación anularía su fe. El desespero, el desasosiego, la angustia inundaría su corazón, y dice que la desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Y esto desencajaría, desestabilizaría al pueblo de Dios, a cada creyente, y todo por no confesar nuestros pecados. Si hay algo que tenemos que hacer ahora, mis hermanos y hermanas, en este tiempo, es que ustedes y yo debemos estar confesando efectivamente nuestros pecados. No está para ocultarlos. De hecho, no está para que estemos pecando, pero si hemos pecado, tenemos que estarlos confesando constantemente antes de acostarnos, siempre pidiendo perdón por nuestra falta, por nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque si llegase el momento, ¿verdad?, de nuestra partida, de ir al descanso, o quizá en la aparición de nuestro Salvador, y hay pecados inconfesos, como lo dice la sierva del Señor aquí en el párrafo que te coloqué anteriormente, pues no podríamos tener esa confianza, ¿verdad?, para pedirle a Dios su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre preciosa de Cristo, pero hay que confesarlos. Expiatoria de Cristo, la sangre expiatoria de Cristo, y no los pondrá a recordar. Es bueno que hayamos hecho ese proceso de confesión, y si lo hemos confesado ahorita, cuando llegue ese momento allá, pues no vamos a recordar esos pecados que van a angustiar nuestra vida. ¿Cómo se llama? Esa conciencia culpable, el sentido de culpa que inunda la mente, que inunda el corazón. Entonces eso sería un asunto desastroso. Yo quiero invitarte para que leamos juntos
una cita bíblica, mira, que aparece en el libro de Joel. El libro de Joel, el capítulo 2. Joel, el capítulo 2, el versículo 12. Joel capítulo 2, el versículo 12. Mira cómo se hace aquí esta interesante declaración. Dice de la siguiente manera: por eso, ahora dice Jehová. Mira lo que dice Jehová, la invitación que te hace Dios a ti. Dice: convertíos o arrepentíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lamentablemente, hermanos, tenemos que admitir que, si bien es cierto, hay congregaciones, hay personas de manera individual, a título personal, que están avanzando en este proceso de convertirse a Jehová, de arrepentirse de sus pecados, de bautizarse, de avanzar, también dice ahí de ayuno, de lloro y lamento. Hay personas que están constreñidas de corazón, están arrepentidas y están cortando toda relación con el mundo, con el pecado, y están avanzando en el camino de la santidad. Hay miles de personas que están avanzando en esa dirección, pero también hay un grueso de personas que no se conmueven, que no quieren arrepentirse, que no quieren venir a estar en paz con Dios. Y el texto bíblico de Joel capítulo 2, versículo 12 nos invita una vez más, y por eso dice: ahora dice Jehová. Jehová toma la iniciativa y nos invita a convertirnos, nos invita a arrepentirnos con todo nuestro corazón o de todo nuestro corazón, y también nos invita a ayunar, nos invita a orar. Eso es la actitud, lo que debe estar haciendo justamente el pueblo de Dios en este tiempo, ¿verdad? Un estado de contrición, de humillación ante Dios. Y esta preparación es muy importante hacerla ahora, confesar nuestros pecados. Mira que encontré una cita también muy valiosa, esta cita del conflicto de los siglos. Esto enriquece nuestra experiencia, nuestro caminar con Dios, y nos aclara exactamente en qué sentido tenemos que prepararnos, o cuál es ese factor en la preparación para la crisis final que tenemos que afinar, que tenemos que tener en claro. Estamos hablando justamente de la limpieza del pecado, de avanzar por el camino de la santidad y de poder alcanzar la victoria sobre nuestras debilidades. ¿Qué debilidades estás enfrentando tú? Mira lo que dice aquí esta cita del conflicto de los siglos, la página 677 y la 678. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. ¡Wow! Yo no sé qué pensamiento te llegue a ti cuando lees estas palabras, pero Satanás hace pensar a la gente que Dios no va a tomar en cuenta las infidelidades con respecto a asuntos menudos, asuntos pequeños. Uno considera este pecadito como un pecadito chiquitico, como una cosita chiquitica, y no le prestamos atención. Y escúchame bien, las zorras pequeñas echan a perder el viñedo, y esas cosas pequeñas pueden echar a perder también tu salvación, tu vida eterna, porque tal vez, como está diciendo el texto acá, Satanás induce a mucha gente a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, a cosas tal vez que tú consideres como insignificante. Pero, escucha bien el pero en su actitud con Jacob, que es la experiencia que estamos nosotros recordando aquí, en la que nos estamos anclando, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en ninguna manera sancionará ni tolerará el mal. El Señor no va a tolerar el pecado, no va a tolerar el mal de ninguna manera. Y escucha bien lo que dice: todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. ¿Quiénes serán vencidos por Satanás en la recta final de la historia de este mundo? Aquellas personas que no hayan confesado sus pecados, que no tengan un registro en el cielo en donde diga su pecado ha sido perdonado. ¿Y por qué no ha sido perdonado? Porque no ha pedido perdón, no lo ha confesado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos. ¿Sabes qué? Déjame leerte aquí una cita que viene a mi mente justamente del Salmo 40. Mira lo que dice el Salmo capítulo 40.
Mire cómo dice. Voy a ponerlo aquí, el versículo 1. Mira esta declaración tan hermosa como dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero si nosotros leemos el versículo siguiente, mira la expresión tan linda como dice aquí. Y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué lindas palabras del salmista. El versículo 3 afirma y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Tremenda esta linda declaración que hace aquí el salmista. Mientras callé, dice, mientras callé se enmudecieron mis, acá dice el texto, el versículo. Bueno, no lo tengo en este momento aquí, pero dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán. Pero hay una cita que dice que mientras callé se enmudecieron mis huesos. Es decir, para ilustrar que tenemos que confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero que si tú y yo no los confesamos, pues van a estar ahí vigentes, latentes. Y el hecho de que nuestros pecados estén vigentes es cosa terrible para ti, es cosa terrible para mí, porque nos van a echar a perder en la recta final de la historia de este mundo. Por eso, déjame darte aquí esta declaración poderosa, mira, de la palabra del Señor también, de la sierva del Señor, de la mensajera del Señor, que dice, han sido unos textos escogidos, seleccionados especialmente para ilustrarnos la preparación que tenemos que hacer con relación a la limpieza del pecado y a la victoria sobre las debilidades que enfrentamos. Dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha de pecado, una mancha de maldad. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios. Y tú sabes que si no recibimos el sello de Dios, no podemos ser salvos. El sello de Dios es básicamente, hermano querido, esa aprobación de Dios, ¿verdad?, para sus hijos, de una manera mental, de una manera racional. Esa confirmación es la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos aparta para salvación y nos dice: ya, te conviertes en un hijo legítimo de Dios. Entonces, si no tenemos el sello de Dios, no le pertenecemos a Dios. Cuando algo tiene el sello es porque le pertenece a quien le ha puesto el sello. Ahora, tú necesitas tener el sello de Dios para decir que tú eres de Dios, para decir que tú vas a ser salvo. Y por eso dice que ninguno de nosotros recibirá jamás ese sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Así que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado, la maldad, la aborrece. Nos toca, dice la sierva del Señor, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿Qué más nos toca a nosotros? Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Qué pensamiento tan hermoso. Nos corresponde a nosotros, dice ahí, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Dios está dispuesto a hacer su parte, ¿verdad?, en perdonarnos, en limpiarnos. Y esto pareciera cosa de poca monta, pareciera cosa de poca importancia, pero si tenemos un registro manchado en nuestra vida, pues no podemos ser salvos, porque tenemos que aceptar la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que nos limpia de toda maldad. Y lo único que tú tienes que hacer es pedir perdón, aceptar el sacrificio de Cristo. Pero hay personas que duras en pedir perdón, duras en aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, la única manera como tú podrás alcanzar la victoria sobre tus debilidades es aceptando la fortaleza de Cristo. Por eso dice el apóstol: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. No, Dios es experto en lo imposible. ¿Te das cuenta? Dios es especialista en las cosas difíciles. Y ahora te tengo una super noticia. También dice el apóstol, escúchame esta declaración que viene a mi mente simplemente, y creo que es el Espíritu Santo que la pone acá. Dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas a medias. Dios
todo lo que hace es bueno en gran manera, y Él ha empezado una obra en ti y no se quedará inconclusa, la llevará al final, y el Señor pulirá tus defectos, lo va a cambiar, ¿verdad? En la medida que tú aceptes la obra salvífica de Dios, Él va a perfeccionar tu carácter, te va a pulir, te va a perdonar, porque tú vas a estar en santidad en la presencia de Jehová. Ese es lo lindo, eso es lo especial de nuestro Señor. Y mira, quiero terminar esta presentación de esta tercera entrega, ¿no? De qué cosas tenemos que preparar para enfrentar la crisis final. Y hemos hablado de la importancia de la Biblia, hemos hablado de la importancia de la oración, ¿verdad? Como nunca antes. Y ahora te estoy hablando de la necesidad de confesar nuestros pecados y no solamente de confesarlos, sino de cortar ya, dejar de pecar. ¿Cómo podemos tener una vida impecable en esta tierra? Sí es posible en la medida que vivas un día a la vez con Cristo. Proponte no pecar un día y se puede lograr con la ayuda y la bendición de Dios, porque dice la palabra, y te reitero ese texto: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Bendito el Señor. Entonces, mira, esta cita no la voy a poner aquí en pantalla, quiero que me prestes toda tu atención, por favor. Una visión que tuvo Elena de White, un comentario que ella hace, y dice: dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Wow, te lo repito. Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen. Escúchame esto, lo rehuyen y retroceden porque hiere directamente algún ídolo suyo. Y mira cómo lo compara. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Tremendo. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. A veces estamos apegados a unos pecados, a veces estamos apegados a unos ídolos, a veces estamos apegados a unas cosas que nos sujetan a la tierra, que no nos dejan consagrarnos plenamente al Señor, que no permiten que haya ese desarrollo, ese crecimiento en nuestra vida espiritual, porque estamos pegados tal vez a un ídolo, porque no queremos despegarnos de algún pecado secreto, porque todavía queremos seguir viviendo en este mundo y practicando haciendo las mismas prácticas, cometiendo los mismos pecados, las mismas faltas que el mundo. Y cuando eso ocurre, el Señor no podrá obrar en tu vida. El Señor no podrá hacer nada por ti, porque tú no le has entregado tu corazón, porque tú no has decidido desprenderte del pecado, de la maldad. Y ya tú sabes que el Señor ha dicho y lo ha declarado en su palabra, que nos ha enviado a ser pescadores de hombres. No, nos ha dicho, o lo hemos interpretado nosotros, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Que Dios te ama a ti, a pesar de lo que tú eres, pero no quiere que tú sigas pecando. Cuando María Magdalena fue sorprendida en el acto de adulterio y la llevaron ante Jesús, Él le dijo esas palabras que tú ya conoces: mira, ni yo te condeno, vete y no peques más. El pecado nos separa de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 55, déjame revisar aquí el libro del profeta Isaías en el capítulo 55. Mira lo que dice Isaías capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y mira la invitación que se nos hace en el versículo 7. Toma nota, por favor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Tremendo. Esa invitación tan linda y tan maravillosa que hace nuestro Salvador. Inicialmente nos invita a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en llamarle en tanto que está cercano, pero también hace una apelación profunda y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios que tenemos. No queremos llegar al final de la historia de nuestros días, al final de la historia de este mundo, con pecados acumulados, con pecados inconfesos, con pecados vigentes, porque esos pecados vigentes echarán a perder nuestra vida eterna. Así que si hay algo que tenemos que prepararnos hoy para encontrar con el Señor, es justamente dejar de pecar, es justamente alcanzar la victoria con la ayuda de Dios sobre nuestras debilidades y limpiar nuestra vida de todo pecado. Esto no es para jugar, queridos hermanos. No es para que el que peque y reza empata. No, de ninguna manera. Llegó la hora de limpiar la vasija. Llegó la hora de limpiar nuestro corazón. Llegó la hora de limpiar nuestra vida de todo pecado y decirle al Señor que reine de manera completa, porque vamos al cielo, y en el cielo no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el pecado, con el mal, con la maldad. Nada, ninguna mancha de pecado hay en el cielo, y por lo tanto quienes vamos a ir al cielo, quienes vamos a estar en la presencia de Dios, no podemos tener ninguna contaminación de pecado. ¿Y para cuándo entonces vamos a pedir perdón por nuestros pecados? El Señor ya está dispuesto a perdonarnos. El Señor ya quiere limpiarnos de nuestra maldad. Falta que tú empieces ese proceso de preparación a confesar tus pecados hoy, a limpiarte del pecado, a limpiarte de la maldad, a alcanzar la victoria sobre tus debilidades y a vivir una vida de santidad. Así que déjame tu comentario. Queremos ir al cielo, ¿verdad? Y quiero saber cuántos van a escribir aquí: yo quiero ir al cielo. Escribe aquí en los comentarios: yo quiero ir al cielo. Y escribe también: yo quiero alcanzar la limpieza de mis pecados y quiero alcanzar la victoria sobre mis debilidades. Escriba aquí, hermano: quiero alcanzar la victoria sobre mis debilidades. Yo no sé cuáles son tus debilidades que te atormentan, que te agobian hoy. Tal vez tú tienes la debilidad al sexo, tal vez tú tienes la debilidad a tomar las cosas que no te pertenecen, tal vez tú tienes una debilidad sobre el chisme. Yo no sé cuál sea tu debilidad: hablar mal del prójimo, codiciar la mujer ajena, y un sinnúmero de debilidades que llegó la hora ya de que el Señor nos dé la victoria sobre esas debilidades. Si tú lo quieres, ya está. El Señor te va a ayudar, porque Él ha comenzado en ti una obra y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Solo si tú le abres tu corazón, si tú lo permites. Queremos, hermanos, alcanzar la victoria sobre el pecado porque queremos ir al cielo, ¿verdad? Eso es nuestro mayor anhelo. Escríbelo por favor aquí en los comentarios. Déjame saber cuántos de ustedes tienen deseo de ir al cielo y quieren alcanzar la victoria sobre sus debilidades. Eso es una promesa que el Señor te ha hecho y me ha hecho, porque quiere llevarnos consigo por toda la eternidad. Permíteme orar. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Tú nos invitas hoy a limpiarnos de todo pecado, y tú nos invitas hoy, Padre, a alcanzar la victoria sobre nuestras debilidades. Yo no conozco las debilidades de mis hermanos, de mis amigos, pero tú, Padre, sí las conoces perfectamente. Ayúdanos para alcanzar la victoria sobre ellas. Todo por la sangre preciosa de Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, porque Él me llama para estar a cuentas, y porque es el deseo de Dios perdonar mis pecados, limpiarme de toda maldad y permitir que yo pueda llevar una vida impecable para gloria y honra de su nombre. En tus manos nos entregamos. Concédenos el bautismo del Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, ha sido un gusto entregarles esta tercera, esto lo estamos llamando el tercer factor en cuanto a la preparación para la crisis final, ¿verdad? En nuestro próximo video vamos a ver el cuarto factor en el cual tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ha sido un gusto compartir este mensaje con ustedes. Suscríbanse en el canal, por favor, compartan este video y denle me gusta. Eso es lo que tenemos que hacer, y el Señor añadirá su bendición a tu vida, pero también a mi vida. Que Dios te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nos vemos. Chao, chao, chao.